Es un hecho, Deflagration se ha llegado a emitirse a nuestras pantallas. Aunque tenga su longevidad en estreno, es menester en este canal dedicarle su debido análisis para incidir y extraer el otro lado de la moneda, las matices que se llevaron a cabo sin dudar, y parte de esa incisión orbita bastante en el nuevo papel que Alia y Zoe han adoptado para proteger París, cuya exploración se la dará a continuación. Del mismo modo, el inconmensurable caos suscitado en el momento en que Monarch casi tenía la victoria a sus pies y las consecuencias que conllevó el que el antagonista haya tropezado tanto en su derrota como la inusitada rebeldía de Adrian al creer que tenía el control de él todo este tiempo, detalles que cobrarían sentido en el avance de la temporada, dado que una vez más toman el estreno de cada capítulo de manera aleatoria. De la misma manera, quiero grata y cabalmente darte la bienvenida a este canal en el que encontrarás teorías y curiosidades del capítulo Deflagration, la elección de los Kwamis, parte 2. Muy buenas damas y caballeros, mi nombre es Gerson y damos comienzo. Luego de la derrota de Bebo, la prensa no pudo resistir la necesidad de entrevistar a las nuevas heroínas que estarían protegiendo París a partir de ese entonces. Ahora, parte de las preguntas que les hacen al nuevo dúo rozan un tanto lo personal. Tanto Scarabella como Kiri Noak, ellas se limitan a revelar lo que pasó con los anteriores portadores del Miraculous que poseen ahora, debido a que no solo el héroe no tiene que sentirse obligado a revelar parte de su vida personal, sino también evitar que sus más acérrimos enemigos den con su ubicación, porque hay héroes, sean de cómics o no, que no se dan el lujo de dar entrevistas. Y si de respuesta se tratara, la ambigüedad siempre tiene que estar en la boca del super. La negación provoca en las personas querer incidir, pero el que Scarabella y Kirina hayan dado respuestas rápidas y concisas dejan a la libre interpretación de cada quien sin la necesidad de dar ínfimos detalles, porque hay que recordar que Gabriel es un paranoico y opta a ver a Ladybug para poder ver una debilidad en ella. Y sí, no hay noticiero que no quisiera ser sensacionalista o amarillista, porque nuevamente tocan el tema del emparejamiento de Ladybug y Cat Noir, cuando claramente Ladybug en entrevistas aclaró abiertamente que Cat y ella no eran pareja. Por lo tanto, el que todavía alimenten esas ideas para mantener ese tipo de audiencia sería André el heladero, pero su momento ya tuvo para su recóndita causa de ello. Ahora que Plagg no estaba, Adrien se sentía aún más solo, más cuando si nos fijamos en el detalle del que Adrien empieza a jugar futbolito o fútbol de mesa, lo hace con un poco de nostalgia, porque parte de su primer encuentro con Plagg incidió en que el Kwami mordió una de las piezas confundiéndolo por queso, y no solo por eso, Adrien vive atenazado por la inseguridad y la incertidumbre respecto a la respuesta de Mari, con lo mucho que le cuesta comunicarse y él todavía entender a medias esas señales. Casi siempre el miedo al rechazo surge cuando la persona percibe que podría perder la aprobación de alguien significativo. Cuando pensamos que alguien importante para nosotros no validará nuestros pensamientos, sentimientos o ideas, tememos perder su reconocimiento y que la relación se dañe irremisiblemente. A largo plazo, la experiencia de rechazo provoca daños en la imagen de sí mismo, en la autoconfianza, y puede generar depresión, la sensación de derrota y una profunda inseguridad emocional. La persona que tiene miedo a esta índole puede llegar a comportarse de forma sumisa o poco asertiva, o por el contrario tener explosiones de ira como consecuencia de haberse tragado lo que pensaba y no haber puesto límites a los demás en su momento. De hecho, numerosas investigaciones han demostrado que percibir que podríamos ser rechazados nos hace comportarnos de manera más agresiva y egoísta, lo cual sería una especie de mecanismo de defensa que nos ayuda a prevenir futuros rechazos, pero que en realidad nos aleja de los demás. Por otra parte, la experiencia de rechazo también puede llegar a provocar emociones tan intensas que nuestro cuerpo la registra como si fuera un dolor físico. El simple hecho de imaginar que podemos ser rechazados puede generar desde dificultades para respirar hasta una sensación de dolor punzante y un aumento de la presión arterial. Cuando esta situación se mantiene durante un largo periodo, la persona puede comenzar a desarrollar trastornos psicosomáticos. Puede que muchas victorias nos hagan feliz, no obstante, perder nos hace sabios. Cuando Scarabella regresa a su hogar, seguido de volver a la normalidad, es visitada inminentemente por Mari para verificar que todas las cosas estaban en orden, mostrando su preocupación y alivio al saber que fue correcto dejar que Tiki eligiera a una auténtica Ladybug. Repentinamente, Mari contesta al habla a Adrien respecto al olvido de su mochila, y toda esa conversación levantó el interés de Alia preguntando que cómo fue que pasaron las cosas entre su amiga y su amado. Aunque no le sorprendería el resultado que Mari llevó, hemos de reconocer que el cambio que tuvo tanto Mari como Adrien fue un tanto raro, no anticlimática, no fue lo suficientemente digerible en construir una inferencia al respecto en el cómo se sintieron después de renunciar a sus poderes. A lo que se quiere llegar es, esto superficialmente lleva mucho a deducir, queramos o no, que Mari ve su poder como una carga. No obstante, se esforzaron mucho en crear las reacciones más naturales para los protas que, más que un cambio repentino, los protas visualizaron oportunidades para cambiar el entorno del que les deprimía mucho. Un subtexto gráfico difícil de percibir. Se sabe perfectamente que el propósito de la visita de Mari fue
fue para ver cómo Alia está lidiando con su nueva vida de superheroína. Si de un caso hipotético estamos hablando, ¿qué tarea Mari tiene al tener a Alia como su discípula? En efecto, es su discípula. Mari se vio obligada a renunciar a su papel de heroína, más no el de guardiana. Tendría una tarea más de la que desempeñar, y esos son los consejos de los que Alia debe aplicar. Enseñanzas básicas de las que Mari aprendió tanto física como cognitiva en sus días de discípula. Y un ejemplo se podría tomar la creación de los powers elementales para el traje que tanto Wam se esmeró en crear. Así que Mari no está tan librada de su cargo que se diga. Mientras tanto, con Zoe, regresa a su hogar como Kiri Noak, seguido de regresar a la normalidad. Black halaga sus hazañas como superheroína siendo su primera vez, ya que si quería volver a realizar tales hazañas, debía recargar su energía con queso, cosa que Zoe le da la buena noticia de que el hotel en el que reside, ella revela que es la mayor reserva de queso de todo tipo en toda la ciudad de París, algo que obviamente le termina alegrando a Black. Zoe, por supuesto, tendría límites en el desplazamiento en el interior del hotel, que tiene que escabullirse sigilosamente para no ser atrapada por Chloe, y sorpresa, lo fue, siendo gritada y sermoneada por violar los límites que Chloe estipuló en Zoe dentro del hotel. Si de una recopilación estamos hablando, en el desarrollo de su debut de Zoe, se ha sumido en un proceso de cambio del que debe someterse, porque si seguía con ese mismo complejo de inferioridad, no vería progresos en su magnitud que busca. Ya desde el final del capítulo de Queen Banana, en la temporada 4, Zoe tendría una participación altamente nula e invisibilizada. No obstante, esta temporada 5 fue preparada para darle una cantidad decente de participaciones que le permita ganar su propia identidad como persona, y dada la situación actual de la que lidia y desde los acontecimientos de Queen Banana, puede notarse bastante que Zoe no ha progresado mucho desde entonces, porque esto indica mucho que la manera en la que Zoe lidia ahora con su familia, dada las limitaciones que se le impuso, ha optado por una conducta evasiva, lo que llega aún más a indicar que Zoe todavía muestra tenuemente su faceta actoral, opacando lo cuán podrida que está por dentro al lidiar con personas altamente repulsivas, para nada calificadas con el rol familiar que se les fue adjudicado. Por lo tanto, su cotidianidad radica mucho en el comportamiento en el que muestra mucha evasión ante circunstancias que no le comprometan su estadía en París, debido a que en la misma ciudad que reside actualmente encontró amigos, y tales amistades cuyo cobijo le brindan le da razones a Zoe a adquirir más técnicas para lidiar inteligentemente con Zoe. Zoe se ofreció en dejar todos los zapatos que Chloe jamás ha usado en la serie, por lo que Plug, disgustado, le menciona que le iba a dar un cataclismo, pero Zoe lo evita calmadamente. Plug le dice que no debe dejar que las personas como Chloe la pisotee de esa forma, que hilarantemente fueron las sarcásticas palabras que Plug le soltó a los dinosaurios antes de su extinción que él mismo provocó. Sea sarcasmo o no, si tomamos datos históricos, al tratarse de criaturas muy primitivas y carentes de tener un comportamiento civilizado, teóricamente Plug lo tomó como una ofensa cuyo resultado fue su extinción, cosa que si nos dirigimos al especial de Shanghai, en un punto de la conversación entre Tiki y Mari, a Mari le impresionó cómo Tiki puede hablar literalmente cualquier idioma. ¿Sabes hablar mandarín? ¡Claro! ¡Los Kwamis hablamos todos los idiomas! Si bien Plug se sintió ofendido por las palabras, rugidos de dinosaurios que terminan siendo una especie de comunicación, esto afirma absolutamente que los Kwami tienen esta inherente habilidad, y por lo visto, Plug también era un poco primitivo, pero no en el sentido barbárico y cavernícola, sino en la comprensión de su existencia al representar un concepto de la realidad en sus primeros eones de vida. Ahora a Zoe le toca proteger su identidad secreta a su familia, ahora que tiene un rol muy importante. Es fácil pensar que antes de su nacimiento, su familia ya era una disfuncional, en la que su natalicio propio sería un factor que no alteraría mucho el producto, así que sí, podrá apañárselas bien por ocultar su identidad secreta como Kiri Noak. Luego de esos tremendos pasos prohibidos que Gabriel se echó, Gabriel se topa con Natalie, a quien dirige a su estudio para mostrarle que a partir de verídicas estadísticas ha descubierto la identidad de Ladybug y Cat Noak. No le importaba dar con los originales, él solo quería sus Miraculous. Además, hay un detalle que aún se mantiene en los atributos predeterminados en cada Miraculous, que la distancia recorrida por Scarabella es ligeramente inferior a la de Kiri Noak, siendo un sutil detalle que mantienen vigente dadas las aclaraciones de Lady Noak en sus primeras veces portando el manto del gato negro. Y yo admito que me gusta mucho usar tu disfraz. Pesa menos que el mío. Natalie presencia en los Alliance las identidades individuales que Gabriel descubrió inteligentemente, pero no se muestra tan emocionada, a diferencia de ese entusiasmo que mostró al ser cómplice de las atrocidades de Gabriel en su tercera etapa de Hawkmoth, y esta reacción en ella se debe a que lo conoce muy bien como persona y lo mucho que se precipita a la hora de descubrir algo nuevo, terminando en exponerse demasiado, por lo que a estas alturas sería inútil detenerlo verbalmente porque está consciente de su locura, cosa que lo único que
que le tocaría hacer en ese entonces es no verse involucrada y esperar su adecuada oportunidad para interferir eficazmente. Otra causalidad de la que orbita mucho esta nula reacción incide mucho en su cansancio tanto físico como mental sobre esta guerra entre la vida y la muerte por un deseo que se quiere alcanzar cuyas consecuencias se desconocen absolutamente. Natalie ha visto en carne propia al tener que experimentar los males yacientes en el Miraculous del pavo real, más cuando muestra cierta preocupación de que si por si acaso Gabriel logra alcanzar el poder absoluto, llega a temer mucho la reacción de su mejor amiga al ver que no pudo hacer un trabajo bien hecho, o quiero decir, una promesa la cual no pudo cumplir. Natalie siente estar cargando con muchas cosas, y es verdad, pero estos pensamientos avasallantes magnifican su mal yaciente en su anatomía, y este miedo parece intensificarse al no saber qué precio estaría dispuesto Gabriel a pagar con tal de ver a su esposa otra vez, porque si bien tenía intenciones de acumatizar a su hijo en un momento emocional tan delicado, entonces su amor a su esposa es mucho más grande que la de su hijo, cuando claramente debe haber un equilibrio en la distribución de amor en una familia. Temor y pensamiento del que se arraiga porque no está preparada para un acontecimiento de proporciones bíblicas, y emocionalmente la abate puesto que su condición no le permite hacer algo para evitar las repercusiones que causaría el retorcido deseo de Gabriel dado a su desvarío mental. Lo único que le tocaría es ser paciente para evitar otra catástrofe de esta magnitud que se mostró. Gabriel no perdería el tiempo y optaría en notificarles a los Kwamis, provocando terror en ellos, para así Gabriel tomar los poderes de Miraculous más esenciales que le otorgaría la victoria. Bueno, más o menos. O que deu em você, Gabriel? Dada la noticia del surgimiento de nuevos héroes, ello hizo que la resistencia recurriera a organizar un plan para contrarrestar akumas en las personas, dado que se dieron cuenta de que no siempre pueden depender de los héroes cuando ellos, como estudiantes y civiles, también pueden hacer algo al respecto. Si de una recapitulación estamos hablando, es decir, que gracias a Max y Markov establecieron un sistema anti-akuma. Markov instaló una aplicación en los Alliance que le permite reproducir remotamente música, específicamente la de Kiris Section, cuyo propósito tiene el de alertar la presencia de un Akuma como señal de un surgimiento, para luego tener a Ivan, Milen y Kim evacuando a la escuela, mientras Rose, Yuleka, Zoe, Matt se encargarían de atenuar las emociones negativas de la víctima akumatizada, para finalmente usar unas armas de paintball para aturdir o desorientar al afectado, permitiéndoles encontrar el objeto del Akuma, el cual romper o inmovilizarlo inteligentemente hasta que las nuevas superheroínas de París aparezcan. Ahora, analizando parte por parte lo que Nino ha dicho en su plan, primero tenemos el primer punto o paso que se realizaría en caso de haber primerizos indicios de akumatización: la música. Bien se sabe que la música puede mejorar significativamente las capacidades motoras y de razonamiento, convirtiéndose en un mecanismo eficaz contra las enfermedades del corazón o una sutil ayuda para ejercitarnos. Pero si hablamos de música que para ciertas personas es ruidosa, mala, cacofónica, entonces es fácil inferir que la afección cerebral estará inclinada al entorpecimiento opuesto a los beneficios que mencioné respecto al escucharla, debido a que el género que se escucha tiene mucho que ver. El siguiente paso del cual tratar es la evacuación. La magnitud del poder del akumatizado jugará un rol muy importante a causa de que hay veces en que uno resulta ser más fuerte que el otro, o que tenga un poder caótico del que una persona normal no podría lidiar con efectividad. Por lo tanto, en caso de no poder controlar el poder de dicho akumatizado, ya sea que lleguen a tiempo o no, sería muy contraproducente lanzarse a intentar aprenderlo. Si se trata de una persona que se está acostumbrada a ser akumatizada, es peor para controlar. Su dolor, de un modo u otro, lo llevará a rincones del instituto para sucumbir tranquilamente a la metamorfosis que Monarch gustoso le otorga. El siguiente es, en caso de que logren aprender o retener los bruscos movimientos de la víctima en proceso de akumatización, la aparición de otro equipo de personas se vería con la responsabilidad de calmar las emociones de la persona en el proceso de su akumatización con imágenes de gatitos. De hecho, los estudios han encontrado que los centros de placer de nuestro cerebro se activan cuando vemos algo tierno, porque existe un flujo de dopamina hacia el cerebro y eso contrarresta la producción de los niveles de cortisol, la hormona del estrés. Para los de la resistencia, evitar atrocidades y bajas innecesarias. Es más, otro estudio realizado específicamente en Japón encontró que ciertos sujetos puestos a prueba tuvieron un mejor desempeño en las tareas de alta concentración cuando vieron imágenes de animales tiernos frente a imágenes de alimentos u otras fotos no lindas. Así que la próxima vez que te atrapen viendo videos de animales tiernos en el trabajo o en clase, le puedes decir a tu jefe o profesora que no estás posponiendo las cosas porque estás aumentando tu productividad. Con esto ya terminado, hay que preguntarse, ¿es efectivo este plan?
parcialmente. Hay que recordar que estos jóvenes están iniciando y es normal que a la primera las cosas no les hayan salido bien por no anticipar ciertos percances suscitados, más cuando para Ladybug en su primer día como superheroína parisina tuvo un penoso comienzo, por lo que si se quiere evitar más acumatizaciones innecesarias tendrán que replantear sus planes constantemente encontrando sus altibajos y afinarlos en su proceso de creación. Más bien, hemos de tener en cuenta que toda gran obra siempre tuvo su penoso comienzo. Si se mantienen acérrimos en sus planes, experiencia con el tiempo les sobrará. Derrotar a un villano acomatizado sin un Miraculous es difícil, pero no imposible. Quién sabe si Felix podría haber desacomatizado al trío de castigadoras con sus habilidades marciales, pues la respuesta a esta incógnita está en el hallazgo de una habilidad, no en el proceso de una contienda. Los humanos somos frágiles, pero inteligentes, y el papel que adoptaría la resistencia en caso de no poder aprender a un acomatizado sería el de mantener distancia en ser meramente observador en la nueva forma que adoptó, puesto que Ladybug siempre hacía eso cuando se enfrenta a nuevos villanos acomatizados. Lucha lo suficiente con ellos para encontrar una debilidad la cual explotar por sí misma. Por lo tanto, la resistencia en lo que respecta a planes es menester para ellos pulirlos al 100%. Ahora, respecto con la conducta de Nino, este plan no se moldearía de la noche a la mañana. Como se ha dicho, Nino es alguien cuyos planes terminan siendo buenos, pero no replanteados. A pesar de la ausente e invisibilizada participación de este grupo u organización, lo justifican con el tiempo que le tomó junto a compañía formar este plan que, aunque tenga sus falencias, se logra subyacer mucho el empecinamiento que se le trató, más aún cuando Nino pareció mostrar sensatez, locuacidad, elocuencia y cautividad en provocar en todos los miembros un sutil vigor y circunspección ante la dura situación. Tanto París como su instituto están viviendo ajetreadamente y reiteradamente se arraigó bastante a la ausencia de los Miraculous, atenazada como cualquier otra persona con la idea de que Monarch eventualmente ganaría con el inconmensurable poder que tiene actualmente. Al momento de que Nino haya dado por concluido la reunión con el plan estipulado, él se dirige a su pareja exponiendo una ligera muestra de frustración del por qué no son los héroes de París actuales. ¿Acaso ya olvidó el momento en que a Rena casi le costó la vida? Por otra parte, Alia se muestra un poco triste y tenuemente impotente por no poder decirle sobre su papel heroico que posee, debido a que esta frustración nace en que ella y Nino siempre tienden a contarse todo. En teoría pactaron esto para construir un sólido pilar en su relación que metaforice su vivacidad, vigencia y longevidad de esta. Y todos sabemos que cuando una persona empieza a guardar secretos en una relación, las cosas no duran lo suficiente. Por otra parte, por primera vez Alia está sintiendo estar en los zapatos de su mejor amiga, porque los papeles heroicos que ha adoptado fueron meramente ocasionales. Su ayuda siempre era frecuente, mas no diariamente como Mari lo ha hecho tratando de mantener a raya sus relaciones, y Alia empieza a entender eso, yaciendo en ella la incertidumbre de no saber lo que pasará con su relación teniendo ese enorme poder en sus orejas. Todos se fueron, pero con lo que no contaron inconscientemente es que Monarch estuvo escuchando de principio a fin el plan de la resistencia, lo cual también llegan a ser la siguiente incógnita: ¿cómo y cuándo sabía ir? Respuesta corta: Layla y otros factores. La desvinculación de su alianza se suscita en capítulos posteriores, precisamente en Revelation, y en este capítulo dicha alianza aún sigue en actividad. Bien se sabe que Layla forma parte de esta organización clandestina con el propósito de mantener bajo sutil e indirecta vigilancia a Adrien. A medida de las reuniones que la resistencia haya tenido en un determinado lapso de tiempo, Layla posiblemente se vería con la necesidad de notificarle a Gabriel sobre el historial de su conducta, y dado el conjunto de mensajes que Layla ha enviado, Gabriel dedujo los horarios específicos que la organización tendría reuniones. Más aún, aunque usted no lo crea, Nino se tomó tan en serio el hecho de reclutar a Gabriel a su causa que, a pesar de que no asista a las reuniones por razones laborales, Nino no perdería el tiempo en notificarle sobre la información que ha recolectado y enviársela al propio Gabriel, quien tendría planes para anticiparse ante percances que le serían una alta desventaja, poniéndose manos a la obra con el conjunto de poderes de Miraculous que adquirió. Llega la hora del receso, y Adrien no se mantenía acérrimo. Él ya tenía la certeza de que su propensa relación con Mari daría un buen paso, pero omitiendo las interacciones que llevaron a cabo los protas, tocaremos una vez más clase de nutriología, y en la curiosa ensalada que Mari nombra yace el palmito, un producto alimenticio obtenido del cogollo de varias especies de palmeras. Es común y nativa de la cuenca del Orinoco y de otras partes de Sudamérica. Sus beneficios están inclinados a ser un alimento de bajo valor calórico y además contiene fibras dietéticas que promueven la digestión, conservando la sensación de saciedad después de cada comida. La vitamina B6 que proporciona mejora el metabolismo de grasas, proteínas e hidratos de carbono, ayudando a un mejor control de peso. Mari y Adrien estaban en su mejor momento de interacción, teniéndose el uno al otro como intereses románticos, pero Chloe interviene burlándose ególatramente sobre su emparejamiento, que como una panadera puede estar al lado de un modelo con alto patrimonio en euros. Chloe se arraiga a la firme idea de que las personas, en lo que respecta mucho el ennoviarse con alguien, deben saber cuál es su lugar. Por eso que
cuando una celebridad llega a tener una pareja que no es famosa, es el momento perfecto donde las malas lenguas e incluso las críticas negativas y mal construidas participan en la vigencia de ello, cosa que como Adrien es rico en todo sentido y Chloe también lo es, entonces por esa mera e infantil coincidencia y pensamiento, automáticamente eso la adjudica a ser digna de su mano. Si retomamos en cuenta su relación en su infancia, Chloe ha tenido una buena, tanto que puede considerar a Adrien como su único amigo hasta la ruptura que ella dio inicio. Ahora bien, la mala influencia hizo que concibiera esta retorcida perspectiva de cómo funciona el amor entre dos personas al ver cómo sus padres no se relacionaban con aquellos que consideraban chusma. Por lo tanto, Chloe adoptaría esa misma conducta llevándola a inferir que como Adrien tiene su mismo estatus social sumado con la pura bondad con la que nació, lo vería del mismo modo que Layla lo vio en su primera vez, un logro, el cual nadie tiene ni puede alcanzar más que ella. Chloe, al ver que la clase se mostraba muy aversiva con ella respecto a su conducta de interferir en la relación de madre y Adrien, por impulsividad propia quiso demostrar por qué la llamaban Chloe Bourgeois. Zoe la detiene y la manda a su lugar sin importarle las consecuencias posteriores que enfrentaría después de esta acción. Ahora, esta acción impulsiva de Chloe fue por un choque emocional provocado al ver que la clase ya no estaba a su merced a pesar de que nunca las tuvo. Chloe ve a la clase como una bola de ignaros cuyo propósito es de temerla con la vil amenaza de arruinarle la vida con el poder de su padre. No obstante, este impacto de realidad la hizo ver momentáneamente que la clase jamás estuvo a su merced absoluta, dado al sesgo del que siempre creía ser la reina cuya monarquía la moldaría a una hegemonía. El agarrar el pan es un modo de demostrar que ella es veraz en sus palabras y no solamente es pura lengua su modo de recordarle por qué le hacía la vida imposible a Mari desde tiempo antes del estreno de la serie. Ahora con el caso de Zoe, ¿qué tan importante fue que ella haya controlado a su hermana? Las personas tienden a sentirse identificadas con ciertos de ellas, empatizando con ellas teniendo la pequeña posibilidad de la necesidad de ayudarlas de algún modo, y tal parece que eso fue lo que pasó en este caso. Zoe se sintió un poco identificada con el caso de Mari. Puede que a ella le pase cosas malas interactuando con su familia, pero para ella ya sería el colmo ver cómo una de sus amigas termina siendo víctima de uno de ellos que incluso reprimió su necesidad de actuar a la primera, pero a la segunda tuvo la voluntad suficiente de hacer algo al respecto. Si Zoe pudo evitar que una de sus amigas terminara lastimada a costa de las acciones de su hermana, entonces ello le dará la idea de que ella también tiene el poder de romper ese paradigma sin problemas. Monarch estaba al tanto de la situación con el uso de su poder combinado, y al percibir las emociones negativas de Chloe realzándose, no duda en lanzar un Mega Kuma en trayecto suyo para convertirla en una versión reciclada de Soul Crusher, solo que más letal, potenciada con movimientos mucho más inhumanos, poseyendo un nuevo alias, Soul Destroyer. El plan de los miembros de la resistencia no funcionó en lo absoluto, cosa que optarían en la siguiente fase del plan para sobrellevar la situación, momento en que Monarch aprovecharía en dividirse y usar sus copias individualmente para inmovilizar a las portadoras actuales del Miraculous de la Mariquita y del Gato Negro. Rápidamente iría a un lugar abierto y vacío para dar comienzo a su plan desde el principio. Monarch despierta a los Kwamis que también congeló, y Plague al verlo no dudó en usar su cataclismo pese a las consecuencias que traía consigo, pero no contó con que Monarch tendría el poder de la invulnerabilidad activada. Ello provoca en los Kwamis alejarse lo más lejos posible del antagonista, tratando de evitar que este combine ambos Miraculous por el bien del universo. A medida que más se alejaban, no importaban dónde Tiki y Plague huyesen, el poder del Miraculous siempre los encontrará sin importar el lugar que vayan. Más es interesante ver cuán magno es la fuerza que impone en los Kwamis en ser forzados a ser fusionados con los Miraculous. Es claro observar que la velocidad de Tiki y Plague es admirable, ya que dicha velocidad se pudo comprobar en el capítulo de Sandman, justo en el momento en que Plague tuvo la pura astucia de eludir al villano al momento de ser seguido en una persecución, lo cual su velocidad total es un misterio actualmente, mas no es una excusa ver lo mucho que se amplifica la velocidad misma de su vuelo pese a la fuerza que tiene control sobre ellos, cosa que por momento los Kwamis pueden superar la velocidad de esta fuerza con la aceleración que emplea. Por lo tanto, los Kwamis pueden ganar más velocidad de lo que hemos visto en sus viajes individuales o grupales. Antes de ser absorbido, Plague le menciona que utilice su Lucky Charm y dejar que el universo haga lo suyo, para así darle una señal a la verdadera Ladybug que hay que actuar de inmediato, y al momento de ser absorbidos, Plague utiliza su cataclismo en el anillo para evitar que Monarch alcance su más grande deseo al percatarse en el ínfimo detalle de que su anillo no estaba afectado por el poder de la invulnerabilidad.
Se pudo visualizar cuán catastrófico fue el poder que Plagg usó para evitar la destrucción universal a costa de un propenso descuido, por lo que optaría en sacrificarse, y este resultado caótico alrededor puede explicarse sutilmente cuando el poder desmedido de la destrucción entra en contacto con el de la creación, provocando un sinfín de acontecimientos de esta índole, considerándolo un infierno. Ahora, con la desintegración de Plagg, se puede observar que Plagg tuvo que usar el poder del cataclismo en el anillo propio, y este acontecimiento como tal llega a ser ambiguo con todas sus letras. Hay sucesos similares que ocurrieron de la misma forma. Tenemos a la muerte de Pollen, de Wise y ahora aparentemente la de Plagg. ¿Hay diferencia? Claro, la diferencia está en que en el caso de Pollen y Wise está en que ellos sí murieron a causa de que estaban dentro de sus respectivos Miraculous, mientras que Plagg, ya iremos a eso. Adrien es el actual portador del Miraculous, y siendo Cat Noir tiene la facultad de activar este poder, y dicho poder es transferido desde el anillo hacia la palma de su mano, siendo el traje una especie de protección para que el cataclismo no entre en contacto con la piel. ¿Qué pasa con este inusitado hecho? Los Miraculous funcionan como recipientes y herramientas, permitiéndole a cualquier Kwami tener contacto con el mundo humano. Por lo tanto, Pollen y Wise tienen muertes confirmadas debido a que estuvieron en el interior de cada Miraculous, imposibilitándoles salir de ellos, ya que como lo afirma Tiki, Plagg simplemente perdió contacto con el mundo humano, siendo él el propio causante de la destrucción en la más pura esencia del anillo. ¿Y cómo se logra explicar esto? Como se ha dicho pretéritamente, los Miraculous son herramientas que moldean el drenaje de todo poder, y es de verse que el anillo de Cat es un Miraculous hecho con un material muy mágico y especial que pueda soportar hasta tal punto la intensidad pura del poder de la destrucción, lo cual es justificable el volátil surgimiento de ese poder en sus manos al ejercer más poder del que el anillo soporta normalmente, y esa misma destrucción en teoría lo debió haber mandado en el plano existencial en el que coexisten los Kwamis. ¿Qué opinas tú? ¿Crees que Plagg fue al mismo plano u otro del que desconocemos absolutamente? Convenientemente, el objeto de Lucky Charm cayó en la cercanía de Mari. Fue a donde Alia, percatándose de que Monarch ha sido el autor del arrebatamiento del Miraculous que le encargó, y ahora Mari se siente con la responsabilidad de rectificar su precipitada acción, por lo que iría a su casa sigilosamente a realizar un traje que, a diferencia del capítulo de Feast, por alguna razón desconocida termina a ser una réplica exacta de la mejor versión de su traje. Una vez terminado, dejaría escondido el objeto de Lucky Charm en alguna parte de París para enfrentar a Monarch con uno falso. Al encontrarse con el antagonista, Ladyboy le explica lo que está pasando a su alrededor, y la única manera de arreglar tal error es devolviendo su Miraculous. Monarch, transformándose con el Miraculous de la Marquita, deduce que necesitaría el poder de Lucky Charm para arreglar las cosas gracias a las palabras de Tiki. Usando el poder del viaje, le arrebata el objeto falso del que se sintió estafado, pero antes de obtener tal objeto, Mari fue lanzada a una pared que, si no fuera por el casco, habría resultado altamente herida, como fue el momento en que Shadow Moth le arrebató su Miraculous inteligentemente. Esto mismo ocurre en el especial de Shanghai. En una escena hubo un momento en que Faye enfrentaría impulsivamente a Hawkmoth y su acomatizado, siendo este quien la lanza precisamente a un pozo de su antiguo hogar. La altura a la que fue lanzada llega a ser considerada a ser muy peligrosa, ya que al verla en su interior se las apañó en no caer más allá de su profundidad. La diferencia está en que Mari tuvo protección en ese entonces, mostrándose un poco desorientada, mientras que Faye, ella es una artista marcial que parte de su entrenamiento fue soportar adversidades de las que su cuerpo puede adaptarse con mayor facilidad, y debido a ello no mostró cojos pasos. Justo en el momento en que recibiría la picadura de la abeja, Nino se sacrifica y la resistencia la salva de ser víctima de ello. Asimismo, tomarían acción en realizar un contraataque del que Monarch no pudo prever, que ni siquiera usando uno de los Miraculous más poderosos pudo lidiar con un par de adolescentes, y para rematar, siendo Adrien quien abruptamente le arrebata los aretes al antagonista sin mostrar escrúpulos. Por muy efímero que haya sido este momento en que el Miraculous le fue arrebatado, este sería el inicio en que Gabriel empezaría a reconsiderar mucho en enviar a Adrien a Londres. Claro que Adrien ha mostrado en múltiples ocasiones indicios de libertad, solo que no a niveles tan grandes como los que sorprendió indirectamente a su padre, ya que Gabriel todo este tiempo creyó tener el control de su hijo, pero esto no es más que una pequeñísima muestra del historial del que Adrien es dueño. Otro dato más, el cual no quiero prescindir, y este es el hecho del cómo se explica la vez que Hotzer materializó precisamente la apariencia de Monarch, dado que en este capítulo fue grabado en vivo y en directo al causar una de las mayores destrucciones en todo París, cosa que ya se tendría una imagen clara y verídica de una verdadera apariencia suya. Debido a la ayuda que recibió, Ladybug pudo restaurar con el objeto original de Lucky Charm todos los daños ocasionados por la caótica combinación de poderes por manos de los Kwamis, sin mencionar que no desaprovechó ni un solo segundo en arrebatarle el anillo de Cat Noir con una imprevisible habilidad a Monarch, y en ese mismo instante se percataría del cambio que Monarch realizó en los Miraculous, retirada que emplea a Monarch a procesar lo que pasó por la cercana victoria de la que era dueño, omitiendo el hecho de que Mari no hiciera sentir culpable a Alia y las alentadoras palabras que Zoe recibió
recibió por parte de Plagg, es menester centrarse en los acontecimientos que se suscitaron en el transcurso de que Monarch haya adquirido ambos Miraculous. ¿Cómo repercutirá esto? La pista que Ladybug recibió sobre los Miraculous, que fue muy pequeño y efímero, fue muy importante, y creo que si llegara a un punto en que Mari tenga que investigar cómo Monarch hizo para que los Miraculous tuvieran la forma de los Alliance, sería un momento crucial del que sería el momento en que Mari empezará a obtener más pistas sobre el paradero de Hawkmoth a lo largo de su trayecto como superheroína. Ahora, Ladybug investigará a Monarch, debe hacerlo con o sin ayuda, no debe surgir un guionazo, debe aprovechar los recursos que los capítulos posteriores le ofrezcan para que sus descubrimientos sean lo suficientemente orgánicos, logrando que la caída del antagonista sea formidable y para nada engorroso. Pues con la siguiente incógnita, ¿por qué Mari y Adrien entienden que deben regresar a sus papeles heroicos? Hay que ser claros aquí, en ningún momento Mari le sucedió el Miraculous a Alia, peormente a Zoe, como el nombre del especial lo dicta. Esto fue mera elección de los Kwamis, pero sí, Mari y Adrien no tienen que renunciar a su poder todavía porque, en primer lugar, conocen bien a su enemigo. Si de un caso hipotético estamos hablando, si ambos sucedieran sus Miraculous a otras personas, una responsabilidad de la que debieron hacerse cargo, ¿qué les hace pensar que lo lograrían ellos? Alia y Zoe desconocen de la funcionalidad de los Alliance, dado que la superficialidad de un dispositivo móvil no genera la curiosidad de explotar su debido potencial. Mari y Adrien tienen sus razones para no utilizarlo y construyeron esas razones correctamente, sin volverlas insulsas y repulsivas. A lo que se va es que un portador recién llegado esté entendiendo el poder que carga en contra de otro portador que tiene más de un año de la experiencia suficiente para doxearlos. Estos desconocen sus capacidades. En cambio, Ladybug y Cat Noir, por pocos enfrentamientos que hayan tenido en carne propia con el antagonista, saben mejor que nadie que Monarch es impulsivo y han sabido utilizar esa debilidad suya en su contra, a pesar de que el guión convenientemente no resulta ser ayudador. En segundo lugar, la experiencia de evitar exposiciones. El más grande error que Scarabella como Kirin Noir pudieron haber cometido es la desinformación. Ladybug, por pura intuición del por qué no necesitó usar el objeto nacido en el Lucky Charm en Optigami, fue debido a que algo andaba mal, y obviamente le llevó a deducir que a partir de ese entonces empezaría a ser espiada desde entonces. Por lo tanto, ya sea a carecer de ese conocimiento de esta índole o no, los Alliance son dispositivos que marcan a toda hora el recorrido que una persona haya empleado, y esas estadísticas quedan registradas cabiendo la posibilidad de que los Alliance sean hackeados exponiendo sin querer sus identidades secretas. Es por eso que al transformarse, el Miraculous en el proceso de transformación obviamente otorga un dispositivo tecnológico y móvil, siendo el arma en su plenitud, el cual logra adecuarse a la época a la que esté sujeta. Y en tercer lugar, esto es egoísmo personificándose por sí mismo. Hipotéticamente, reitero, es meramente estúpido sucederle un cargo como el poder de un Miraculous a una persona, un problema que debió resolverse desde la raíz. Realizar esta acción simboliza al alto parecido a las acciones de Wanfu en sus días de ser guardián, porque si se sucede un Miraculous cada que el portador pierda su capacidad de poder enfrentar el problema, ello se vuelve un círculo vicioso que, en lugar de ser la cura de la enfermedad en sí, con el tiempo se convierte en un penoso tratamiento que atenúa los síntomas. Poner fin a un problema desde la raíz es vital porque, al ser guardián, este tiene el trabajo de entrenar a la siguiente generación de portadores que mantendrán al mundo en su debido equilibrio. Este estancar entorpece lo que sería el verdadero trabajo de un portador de un Miraculous. Por lo tanto, Monarch debe ser derrotado a toda costa, y que Ladybug no repita el mismo error que Wan cometió lamentablemente, dando fin al especial The Kwami's Choice parte 2, es decir, Deflagration. Deflagration es otro capítulo que supo cómo explotar los recursos que el lore de la serie yace en ella, dándonos estos momentos brutales y extraordinarios del cómo las acciones mágicas de un Kwami pueden llegar a niveles estratosféricos, misma por la que personalmente fue mera fruición por parte mía analizar este capítulo como tal. También empezaba a pensar mucho que la resistencia sería un elemento que eventualmente sería olvidado y muy desaprovechado, y el tiempo de su ausencia ligeramente logra justificar el plan que le salió bien a medias. Más aún, placenteramente se logró ramificar la causalidad de la desintegración de un Kwami cuando su Miraculous es destruido, siendo Plagg un caso muy curioso que fue enriquecedor analizar, por lo que Monarch tendrá un plan que supera el de este capítulo. ¿Morirán más Kwamis? ¿Cómo Ladybug iniciará su investigación de dar con el paradero de Monarch? Déjenlo en los comentarios que con gusto leeré. Si llevas tiempo consumiendo este contenido, déjame decirte que tu suscripción es más que bienvenida a este canal. Soy Snowdeadsman y nos veremos en un próximo video. Dios los bendiga. No hay insomnio que aguante 2 pajazos.